Buenas tardes, ¿cómo están? Este es quinto C, ¿verdad? Sí. Perfecto. ¿Cómo andan? ¿Tienen examen hoy o ya tuvieron examen hoy? ¿A qué hora? Sí, a las 4. Un ratito más. Ok, vamos a ver lo que es más importante y que tenemos que conocer para que terminemos de ver lo que está pendiente para el examen, pero también para pues no quitarles tanto tiempo y tengan chance de terminar de dar su repaso al examen que ya tienen pendiente. Tengo una duda, tengo yo en mis notas que me quedé en Kussmaul. Nos quedamos en el pulso paradójico de Kussmaul. No hemos visto todavía esta pericarditis constrictiva, ¿verdad? Nos quedamos aquí. Ok, bueno, déjenme inicio entonces para que se queden con las notas de lo más importante. Ok, entonces estábamos, déjenme regresarme a ver qué vieron ya. Ok, taponamiento, perfecto, ok. Bueno, entonces nos quedamos hablando de lo que es el pulso paradójico de Kussmaul y decíamos que este tipo de pulso lo vamos a poder detectar en un estudio invasivo que es un yugulograma y que nos va a medir los cambios de presión que van a estar ocurriendo durante las fases de inspiración y expiración y cómo es que estos van a repercutir en este diagrama. De aquí lo que tienen ustedes que saber es que lo normal es que nosotros tengamos un descenso durante la fase de inspiración que debe ser menor de 10 milímetros de mercurio. Y aquí el descenso va a estar aumentado, quiere decir que va a ser más de 10 milímetros, puede ser hasta 20 o 30 milímetros de mercurio, y que esto solamente lo vamos a detectar mediante ese estudio invasivo que les comentaba, y los cambios que va a estar detectando van a estar dados por ay, se me fue la palabra. ¿Se acuerdan que decíamos que, ya me acordé, por la interdependencia ventricular, decíamos que lo que afecta a un ventrículo afecta al de al lado, que siempre van como que de la mano? Bueno, esto lo que va a hacer es medir esos cambios de presión que van a estar ocurriendo en el llenado. Aquí lo que ocurre es que, si se fijan en esta imagen, el ventrículo tiene un espacio, digamos, menor, una pared más delgada que el izquierdo. Entonces, cuando este comienza a estar llenándose durante la fase de inspiración, ¿qué va a hacer? Va a desplazar el tabique interventricular ¿hacia dónde? Hacia el lado izquierdo, lo desplaza. Y eso es lo que va a estar marcando aquí. Después que termina ese periodo, ¿qué pasa? Que viene el periodo de expiración y entonces, ¿qué ocurre? Que nuevamente el que ocupa el mayor volumen, pues es el ventrículo izquierdo. Entonces, este cambio de presiones que van a estar ocurriendo en la inspiración y la expiración es lo que va a detectar. ¿Cuándo se le llama pulso paradójico de Kussmaul? Cuando la curva que me va a trazar este estudio me va a marcar que mi presión, en lugar de andar acá arriba, que serían más o menos 220 milímetros de mercurio, que debe estar marcando aquí, me va a estar descendiendo en promedio hasta 20 o 30 milímetros de mercurio. Y me va a marcar un gráfico de esta forma. Entonces, es lo único que tienen que recordar, que nos puede dar ese tipo de información. Para el diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, que tenemos que tener los datos sugestivos en el cuadro clínico de nuestro paciente. Si tenemos el estudio
del pulso del yugulograma, nos va a marcar pulso de Kussmaul. Si tengo mi tele de tórax o mi imagen radiográfica, me va a marcar imagen en garrafa o en tienda de campaña. Y en el electrocardiograma, la alternancia eléctrica. ¿Cómo podemos recordar, por ejemplo, lo del cuadro clínico? Bueno, podemos asociarlo con que es la triada de Beck, que es lo que vamos a encontrar aquí, que va a ser hipotensión, distensión de las venas yugulares y ruidos cardíacos apagados o con matidez. Va a cambiar la forma en que los vamos a escuchar, ¿ok? Entonces es bien importante que la recordemos. La alternancia eléctrica en el electrocardiograma, ¿a qué se refiere? Vamos a ver, por ejemplo, déjenme ver si acá se ve mejor. Ok, aquí. Vamos a ver a qué se refiere. Un complejo QRS tiene un voltaje, es decir, tiene un tamaño. Y ese tamaño es digamos, el normal. ¿Qué va a ocurrir en la alternancia eléctrica? Que va a haber complejos QRS de tamaño normal y complejos QRS de tamaño menor. Aquí lo vamos a ver de la siguiente manera. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta tira donde está el D3, la derivación 3, yo puedo notar que aquí hay un complejo que tiene el mismo tamaño que aproximadamente. Pero veo que los dos complejos que están a los lados, y son de menor tamaño. Vamos al D2, por ejemplo, aquí. Vemos un complejo de alto voltaje con uno de menor voltaje, uno de alto voltaje y uno de menor voltaje. Eso es una alternancia. Estoy teniendo uno alto, uno bajo, uno alto, uno bajo. Está alternando el voltaje que me registra. Si nosotros lo vemos en estas que les iba a mostrar al inicio, sí también se nota, nada más que como no son de muy buena calidad la imagen, pero aquí pueden ver como se parece a y a es decir, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Estamos teniendo estos cambios de voltaje. Vamos a ver por ejemplo, en la parte inferior. Es un D2 largo, es una tira de ritmo de la derivación 2 y aquí se va a notar mucho más. Vamos a ver un complejo de alto voltaje y uno de menor, uno de alto, uno de menor, uno mayor, menor, mayor, menor. ¿Se fijan cómo está alternado? Deberían de tener la misma altura en un paciente normal. Aquí no, aquí estamos viendo cómo va a ir cambiando ese voltaje. A eso se refiere la alternancia y eso lo vamos a encontrar aquí, nada más en el taponamiento cardíaco. Déjenme ver, no tengo otro. Bueno, ok. ¿Qué otra cosa? Entonces, que quede para que lo anoten, electrocardiograma con alternancia eléctrica, son los complejos QRS, lo que ustedes tienen que fijarse y van a estar uno sí, uno no, que no se les olvide. Si nosotros tenemos este tipo de pacientes en los que estamos pensando que puedan tener un taponamiento cardíaco, el ecocardiograma que vamos a solicitar va a ser el ecocardiograma en modalidad M. Me va a vaciar información de cómo se encuentran las cavidades. Decíamos que si hubiese alguna falla estructural también me lo va a mostrar. Me va a mostrar las zonas, por ejemplo, estas que están aquí, de donde hay acumulación de líquido, qué tanto porcentaje, qué tanto líquido me lo puede cuantificar, también me lo va a correlacionar con el electrocardiograma. Entonces me va a dar un mejor panorama de qué es lo que está ocurriendo en ese momento a nivel cardíaco. Vamos a ver qué podemos encontrar que para el tratamiento puede haber dos formas. Vamos a hacer que el mismo tratamiento nos sirva tanto con un fin diagnóstico como con un fin terapéutico. ¿Por qué? Porque en estos casos decíamos que lo que está ocurriendo es que hay una acumulación de volumen o de líquido que está comprimiendo al corazón. Entonces, esa cantidad de líquido que comprime al corazón, lo podemos o lo tenemos más bien que comenzar a drenar. Tenemos que sacar ese líquido para disminuir la presión y tratar de recuperar la función cardíaca.
¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esa pericardiocentesis? Empezamos a retirar el líquido y vamos a obtener de diferentes formas dependiendo de la causa. Puede llegar a ser un líquido hemático o cero hemático o completamente ceroso o purulento, dependiendo de cuál sea la causa de que estemos teniendo esa acumulación de líquido. Acuérdense que decíamos que el 90% de los casos es idiopático y dentro de esas podemos encontrar causas virales, bacterianas, etcétera. Entonces, ¿qué me va a orientar a que de entrada yo comience a sospechar cuál es la causa? Pues precisamente ¿cómo se dice? La calidad que haya en cuanto al líquido que estemos drenando. Si es hemático, muy probablemente esté relacionado con algún tipo de neoplasia o con alguna ruptura de algún aneurisma o que haya sido por algún traumatismo, ya sea punzocortante o por herida de arma de fuego, por ejemplo. Si es achocolatado, espeso, denso, me está hablando de un proceso purulento, ¿verdad?, infeccioso, en el cual si tiene esta consistencia o este color achocolatado, es muy probable que sea por la ruptura de un absceso amediano, que puede estar la mayoría de las veces localizado a nivel hepático y que se comunica directamente con el pericardio por la inserción que tiene de los ligamentos hacia lo que es el hígado y que esa sea la vía de comunicación a través de la cual, si se perfora el absceso, nos ocasiona una pericarditis amediana. Y así, cada uno de ellos, ¿verdad?, nos va a estar dando una indicación. ¿Qué se hace? Bueno, una vez que se retira este líquido, pues se manda a patología, se manda a estudiar para tener un resultado microscópico y poder orientar a la posible causa de esta situación. Con fin terapéutico se hace también porque lo que vamos a hacer es drenar o retirar ese exceso de líquido que está ocasionando esa compresión sobre nuestro corazón y que no permite que haya esa distensión o fase de diástole a nivel ventricular. Vamos a ver que el 60% de los casos se resuelve con simplemente liberar la presión que está ejerciendo el exceso de líquido, pero vamos a ver que el otro 40% no resuelve ahí, sino que evolucionan y continúan hacia etapas crónicas. Ok, ¿en qué va a consistir el tratamiento? Bueno, va a depender de cuál sea la patología que nos está ocasionando que ocurra esta acumulación de líquido. Vamos a ver que sí, efectivamente vamos a requerir de realizar la mayoría de las veces una punción pericárdica o pericardiocentesis para poder drenar ese exceso de líquido que está comprimiendo. Pero el tratamiento en general va a estar basado en antiinflamatorios, en lo que son los AINES. ¿Y por qué? Porque recordemos que este proceso está precisamente ocasionado por inflamación que inicia a nivel del pericardio y que posteriormente ese mismo proceso genera que empiece a haber secreción y acumulación de líquido. Entonces, lo que se va a tratar de atacar primeramente es ese proceso inflamatorio. Y vamos a ver que hay pacientes en los que no hay respuesta con los AINES solamente y tenemos que empezar a agregar corticosteroides. Y pues eso va a ser ya dependiendo de la respuesta de cada paciente. Vamos a ver que en aquellos en los que hay casos recidivantes, quiere decir que ya tuvieron algún tipo de pericarditis, pasaron quizás por algún derrame y están nuevamente con nosotros porque lo están volviendo a presentar. Entonces, aparte de realizar lo que es la punción pericárdica, se va a tener que volver a realizar tratamiento más agresivo, pero nuevamente con AINES o corticosteroides. Simplemente se tienen que aumentar dosis y hay que tratar también de investigar qué condición se encuentra su patología de base, porque mientras no la regulemos,
no vamos a poder tener mejoría y esto va a seguir ocurriendo. Aquellos pacientes en los que no son por causas, por ejemplo, de insuficiencia renal aguda, crónica, que no son por insuficiencia renal crónica, pero que me siguen presentando alguna pericarditis, vamos a ver que se puede manejar lo que es la colchicina junto con los AINES y hasta ahorita se ha visto que son muy buenos resultados los que han generado. Dependiendo conforme vayan avanzando o la etapa en que nosotros encontremos al paciente, es la decisión que vamos a tomar. ¿Qué es lo más importante que ustedes deben de recordar aquí? Que el tratamiento está basado ¿en quién? En AINES, ¿sí? Ese es el tratamiento indicado, que como segunda opción se empieza a manejar lo que son los corticosteroides y que en las recidivas se maneja colchicina, ¿ok? Entonces, siempre el tratamiento va a ser basado en eso, pero ¿qué me va a indicar cuál o con cuál empiezo? Pues la etiología, ¿sí? Dependiendo la etiología es lo que vamos a orientarnos a qué más debo de agregar. Ok, vamos a continuar con pericarditis constrictiva, que es la parte final que debemos de revisar para el examen. Ok, decíamos que todo inicia desde el proceso inflamatorio en lo que es la pericarditis y conforme va evolucionando y se va complicando, tenemos acumulación de líquido que nos puede ir generando desde un derrame hasta un taponamiento. Y que ese proceso inflamatorio va a estar causado por diferentes patologías. Decíamos que el 90% idiopático y el resto entra dentro de toda la lista que ya vimos. Bueno, entonces cuando ya eso está sucediendo de forma crónica, constante, durante un largo tiempo, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que lleguemos a una pericarditis constrictiva. Esta es como la fase final o la fase a la cual se alcanza cuando ya llevan mucho tiempo con esta situación. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Que vamos a tener aquellos pacientes que han pasado todo este tipo de procesos que van a empezar a generar que el pericardio se comience a dañar, comience a engrosarse y durante esos sobreestiramientos que está teniendo también el pericardio, se está generando tejido de granulación, está habiendo un proceso cicatrizal, fibrosis y calcificación. ¿Qué va a pasar con el pericardio? Que lo va a hacer que no tenga la capacidad de distensión y ya no se va a poder adaptar de ninguna forma. Se vuelve una estructura rígida, dura, que está envolviendo al corazón y por lo tanto ahora le va a poner mayor presión y no le va a permitir que tenga ninguna capacidad de distensión más allá de la que ya le dio. ¿Cuál va a ser la causa más común? Bueno, en nuestro país la causa más común que nos va a llevar en todo este proceso es la tuberculosis. Pero vemos que hay otras causas que son muy comunes que podamos encontrar. Ya saben que la principal pues es idiopática, pero entre la idiopática y la TB vamos a decir que esta es la más común, ¿ok? Puede ser también posterior a procesos radiológicos o posquirúrgico. Y vamos a ver que ambos van a estar generando ese proceso de fibrosis y cicatrización. Vamos a ver una gran diferencia que la deben tener muy en cuenta para el día de su examen y para la vida diaria, más adelante que ya estén ustedes en su internado. ¿Se acuerdan que estábamos platicando que en las pericarditis lo que nos iba a afectar es la fase de diástole? Y decíamos que esa fase de llenado la iba a afectar principalmente ¿a dónde? Al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Bueno, cuando ya estamos en una fase crónica, como ahorita que ya es la pericarditis constrictiva, sigue habiendo afectación del lado izquierdo, pero ahora está repercutiendo mayormente ¿en dónde? En el derecho. ¿Por qué? ¿Por qué está afectando más acá? Porque vamos a ver que al estar el pericardio rígido, quiere decir que está poniendo mucha mayor presión sobre la estructura cardíaca. ¿Qué pasa con el lado derecho? Decíamos que las paredes del lado derecho, ¿cómo son? Más delgadas que las del lado izquierdo.
¿Por qué? Porque la presión que maneja es más baja que la del lado izquierdo, donde es más alta. Entonces, vamos a analizarlo de esta manera. Cuando el corazón recibe tanta presión, el ventrículo tiene más capacidad de luchar, de extenderse en contra de esa presión. ¿Por qué? Porque maneja presiones más altas y porque sus paredes musculares, ¿cómo son? Más gruesas. ¿Qué pasa con el lado derecho, que tiene tanta presión? No tiene la misma capacidad que el lado izquierdo de ir en contra de esas presiones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que va a tener que aumentar su presión de llenado, más no el volumen, porque no puede distenderse y la fuerza que tiene no es suficiente como la del izquierdo, que lo intenta y de alguna forma trata de ir aumentando esa capacidad hasta que ya no puede. Bueno, aquí no ocurre eso. Aquí lo intenta, pero no puede. Entonces, ¿qué hace? Aumenta su presión de llenado. El problema que vamos a tener es que va a ocurrir una repercusión retrógrada de las presiones. Entonces, la presión de mi ventrículo derecho, ¿hacia dónde se transmite? A mi aurícula derecha. Si se transmite a mi aurícula derecha, ¿hacia dónde va a transmitirse? Hacia mis venas, cavas, superior e inferior. Y de ahí a todo el sistema venoso sistémico. Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? Bueno, pues vamos a tener datos que van a ser como edema de miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia, esplenomegalia, vamos a tener ingurgitación yugular, todos esos datos por esto que está ocurriendo aquí. No va a haber hipertensión venocapilar pulmonar que sea causada por el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque dijimos que no tiene la capacidad de aumentar su volumen, aumenta la presión de llenado, aumenta la presión venosa sistémica, pero no hay manera de que tenga mayor volumen, que pueda bombear a mayor presión hacia la zona pulmonar. ¿Quién es el que nos hace que sí tengamos hipertensión venocapilar pulmonar? El lado izquierdo, es el que hemos estado platicando, ¿se acuerdan? Que les decía que se transmiten las presiones del ventrículo, la aurícula, el sistema pulmonar, extravasación, bloquea que haya el intercambio gaseoso a nivel alveolar, acumulación de líquido, congestión pulmonar. ¿Se acuerdan? Todo eso ocurre cuando se afecta ¿a quién? El izquierdo. Aquí vemos que los dos están afectados, izquierdo, derecho, pero aquí estamos teniendo, ahora sí, manifestaciones que están directamente por el ventrículo derecho. Entonces, ok, ya vimos que esto es lo que va a estar ocurriendo aquí y a la vez estamos teniendo las que están ocurriendo del lado izquierdo, porque esto sigue ocurriendo. Entonces, vamos a ver que como sigue habiendo una deficiencia en el llenado, pues vamos a ver que los sistemas compensadores siguen. Entonces, si mi paciente está teniendo estas repercusiones en el sistema venoso sistémico y todavía le estoy agregando que, por ejemplo, el sistema renina-angiotensina-aldosterona está reteniendo sodio y agua para tratar de compensar todo esto, pues obviamente tenemos un paciente que es muy probable que empiece a tener datos de anasarca y de insuficiencia renal. Entonces es un paciente que se nos va a ir complicando muy rápidamente. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, dijimos que nuevamente nuestro lado derecho se está afectando ahora. Hay un aumento de presión ventricular que se va ¿a dónde? A la aurícula. ¿Qué va a ocurrir en la aurícula? Pues va a haber un aumento de la sobrecarga por todo lo que está ocurriendo. ¿Qué puede ocurrir? Que haya ligeros cambios en el tamaño de mi aurícula, es decir, que comience a haber cierto grado de hipertrofia. Recordemos que si bien el pericardio le está poniendo presión y lo está envolviendo, decíamos que las aurículas tienen un poquito más de capacidad de distensión. ¿Por qué? Porque aquí tenemos varios puntos donde se encuentran los vasos. Entonces no está todo envuelto como está en el caso de los
ventrículos. Entonces, le va a permitir que haya cierto grado de crecimiento auricular. ¿Cómo voy a darme cuenta? Bueno, porque el crecimiento auricular me va a empezar a generar cambios en mi onda P en el electrocardiograma. Podemos encontrar desde cambios donde el voltaje vaya más arriba de lo normal y eso se va a ver en la altura. Entonces, en lugar de tener una onda P redonda, como sería normal, una media luna, por decirlo, vamos a tener una onda que sea como elevada o una onda P que sea picuda. ¿Por qué? Por esta elevación del crecimiento de la aurícula, que se va a manifestar en el voltaje. Pero eso es uno de los primeros cambios que nosotros podemos empezar a ver. Va a haber más cambios que ahorita los vamos a volver a repasar. Estos cambios que van a estar ocurriendo van a estar afectando también a mi sistema de conducción. ¿Se acuerdan que decíamos que también tanto en el taponamiento cardíaco, tanta constricción, tantas alteraciones que empiezan a haber, alteran el sistema de conducción? Bueno, aquí también va a alterarlo. ¿Qué va a empezar a ocurrir? Que mi paciente va a empezar a generar cambios en el voltaje, cambios en lo que es la despolarización y la repolarización, y al final vamos a tener una falla cardíaca que nos puede llevar a que mi paciente pueda presentar una fibrilación auricular hasta que llegue a la muerte. Entonces, ahorita explicamos otra vez el electrocardiograma. Esto es para que nos vayamos ubicando en todo lo que va a ir pasando. Vamos a ver que durante todo este proceso decíamos que está el corazón con una constricción que el pericardio hace. Entonces, ¿cómo está el miocardio? El miocardio, ¿cómo está? Sano, no está afectado. Lo que está afectado, ¿qué es? La obstrucción mecánica que le está poniendo el pericardio. Entonces, el músculo o el miocardio, ¿qué va a hacer? Va a tratar de distenderse para poder llevar a cabo el periodo de diástole y contraerse, pero no puede hacerlo al 100% porque no me deja. ¿Qué va a ocurrir con el miocardio? Que cuando pasa mucho tiempo bajo esa condición, se comienza a atrofiar. Es como aquellos pacientes que sufren algún tipo de lesión en la médula espinal y que por alguna razón cayeron en esa situación y se encuentran, digamos, en una silla de ruedas y están incapacitados. ¿Qué pasa con sus miembros inferiores? Como no los pueden utilizar, ¿qué empieza a ocurrir? Se atrofian, pierden su funcionalidad y se adelgazan. Lo mismo va a ocurrir aquí. Esto es importante, ¿por qué? Porque a mayor tiempo que esto esté sucediendo, mi paciente va a entrar en una insuficiencia cardíaca por la atrofia que se ha generado en el músculo, aparte de la constricción. Ahora, si este paciente tuviera ya desde que empezó una insuficiencia cardíaca en la cual sí hay un daño en el miocardio, un daño estructural, pues ¿qué va a ocurrir? El proceso de fibrosis que decíamos, cicatrización, va a haber falla en la contractilidad y también nos va a llevar a una insuficiencia. O sea, por los dos lados, ya sea porque tenía daño miocárdico, o sea, una miocarditis concomitante, o por la atrofia que se va a generar durante el proceso. ¿Qué es lo que me va a generar? Bueno, decíamos que va a haber hipertensión venosa sistémica que me va a generar lo que es edema de miembros inferiores, hepatosplenomegalia, ascitis. En cuanto a la hipertensión venocapilar, pues vamos a tener datos de disnea, vamos a tener ortopnea, ya saben, síncope, disnea paroxística nocturna y así, vamos a ir avanzando. Síntomas generales, desde lo que es astenia, adinamia, fatiga, etcétera. Y esto va a estar dado, ¿por qué? Por todo esto que está ocurriendo acá. El paciente no tiene ni la capacidad de mantenerse en actividad física por eso que está ocurriendo del lado izquierdo y empieza a tener, por ejemplo, malestar general y a tener falta de energía, digamos, por esto y aparte por lo que está ocurriendo en el lado derecho.
Entonces, todo en conjunto va a hacer que mi paciente se encuentre en un estado en el cual va a empezar a generar atrofia muscular general, porque no está realizando una actividad física, va a empezar a tener problemas de nutrición, porque estamos teniendo también astenia por todo esto. Entonces, son pacientes que poco a poco se van a ir degenerando, no nada más en la función cardíaca, empieza a afectar en general y eso los va a perjudicar porque son pacientes que requieren un tratamiento quirúrgico al final de esto y las condiciones en las que se encuentran pues no son condiciones óptimas, los ponen en una situación de riesgo. Ok, ¿qué voy a encontrar? Pues como dijimos que tengo datos de hipertensión venosa sistémica, ¿qué es lo más fácil que voy a encontrar? Mi signo de Godet positivo, ya saben, reviso miembros inferiores y voy a encontrar los datos de esa congestión que está habiendo en edema de miembros inferiores. Como tengo datos de pato, esplenomegalia, cuando yo hago la exploración es muy probable que yo pueda encontrar dolor a la palpación. Puedo encontrar incluso lo que decíamos, la ingurgitación yugular, que aquí tenemos que poner atención para no equivocarnos ni en el examen ni en la vida diaria. Si se fijan, cuando presentamos datos de ingurgitación yugular, se le conoce como signo de Kussmaul, que no es lo mismo que pulso de Kussmaul. Son dos cosas diferentes, pero van de la mano. ¿Por qué? Porque las dos tienen que ver con lo que está sucediendo durante la inspiración en la zona yugular. Pero el pulso lo voy a valorar ¿en dónde? En el yugulograma. Y el signo de Kussmaul es el que yo voy a poder ver en mi paciente, la ingurgitación yugular que se va a presentar al momento de la inspiración. Decíamos que en cuanto al estado general, pues íbamos a empezar a ver que mi paciente comienza a tener pérdida de masa muscular y datos de desnutrición que me van a complicar que mi paciente se encuentre en forma óptima para su tratamiento. ¿Qué es importante aquí? Que cuando hagamos la auscultación vamos a encontrar la presencia de un chasquido. Este chasquido va a ser secundario al segundo ruido. Es decir, vamos a oír el segundo ruido y enseguida se va a escuchar ese chasquido. Ese chasquido se llama chasquido protodiastólico o chasquido de Lian y eso lo vamos a encontrar solamente aquí en la pericardritis constrictiva, para que lo tengan en cuenta también. Entonces, una cosa es signo de Kussmaul, pulso de Kussmaul van en relación, pero no es lo mismo, y presencia del chasquido de Lian, que vamos a encontrar aquí. Ok, de aquí que me interesa que vean. Este es un estudio, así como tenemos un electrocardiograma, hay estudios que valoran también los volúmenes, que valoran, por ejemplo, la presencia de los cambios que está habiendo tanto en los movimientos que va a estar generando el corazón. Bueno, en este estudio lo que a mí me interesa que recordemos es que en el látex cardiograma vamos a evaluar a nivel de lo que es la punta del corazón los cambios que van a estar ocurriendo durante la fase diastólica. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Que vamos a encontrar esta morfología cuando se genera estas curvas de la fase diastólica que se conoce como diplateau o como signo de raíz cuadrada. Y lo podemos apreciar aquí, donde vemos que la curva A comienza a descender al punto O, sube hacia el punto F y genera esto. Esta curva que se está generando aquí es el signo de diplateau o, como les acabo de decir, de raíz cuadrada. Entonces, tenemos que recordar nada más que en el látex cardiograma es donde vamos a encontrar este, ¿ok? Entonces, está valorando la curva diastólica. Ok. Ahora, decíamos que iba a haber cambios en el electrocardiograma y que podíamos encontrar cambios en el voltaje que podían ser tanto cambios en mi onda P por esos crecimientos auriculares, pero también podemos encontrar cambios que van a ser en nuestro complejo QRS porque va a haber alteraciones en la despolarización, pero esas son por los trastornos que platicábamos de la conducción. ¿Qué
¿Qué es lo más importante que tienen que recordar del electrocardiograma? Bueno, que como decíamos, va a haber todos esos cambios, tanto de voltaje como de crecimientos o hipertrofias que se pueden presentar. Entonces, la característica que vamos a encontrar va a ser esta onda, como aquí, que vemos en la imagen superior, que se fijan que tiene como dos curvas, tiene una forma como de una M, ¿ok? Esta es una onda P bifásica o una onda P mitral, y se le llama así por la forma de M. ¿Esto qué me está representando? Aquí la podemos ver nuevamente. Me está representando que hay un crecimiento o una hipertrofia de la aurícula. ¿Por qué? Cuando tenemos una onda P, es una sola onda que vamos a ver así, como una media luna, por decirlo de alguna forma. Entonces, esta curva me va a representar las aurículas derecha e izquierda. La primera curva de mi onda P, es decir, si tengo mi onda P aquí y la parto a la mitad, esta mitad representa mi aurícula derecha y esta mi aurícula izquierda, pero se grafican en una sola onda. Entonces, cuando yo tengo esos cambios, ¿qué pasa con esa onda? Esa onda se parte. ¿Por qué? Porque me está marcando que hay un cambio o un crecimiento de alguna de las aurículas, ya sea derecha o izquierda. Por eso es que se ve una onda P bifásica, la vemos en dos fases. Entonces, esa va a ser muy característica que la encontremos aquí, la onda P mitral. ¿Qué otro cambio puedo llegar a encontrar? Bueno, puedo encontrar que mi onda T puede estar haciéndose positiva o puede ser mi onda T también con cambios hacia ser picuda, cuando en realidad, ¿cómo debería de estar? Plana. Ok. Último cambio que puedo llegar a ver, puedo ver que ya puede entrar en una fibrilación auricular. ¿Cómo sé cuándo hay una fibrilación auricular? Bueno, un electrocardiograma tiene complejo QRST y después debe haber solamente una onda P, complejo QRST, una sola onda P, complejo. Así debe de ser. Aquí no, aquí estamos teniendo una onda P, otra onda, otra onda, otra onda. Está fibrilando la aurícula, está enviando sus impulsos eléctricos y por eso tenemos muchas ondas P. Y eso me indica que hay una fibrilación auricular. ¿Ok? Entonces, retomando todo lo que les acabo de decir, ¿qué voy a encontrar? Onda P mitral principalmente y probablemente mi onda T que se encuentre picuda o positiva. ¿Ok? Eso es lo característico. En mi tele de tórax, ¿qué voy a encontrar? Datos de calcificación. Puede ser que no en todas las proyecciones que yo tenga las esté observando. Entonces, yo necesito tener al menos 3 proyecciones para poder buscar datos de calcificación. Una vez que yo los encuentro, que veo algo que me sugiere que hay calcificación, entonces yo tengo que continuar y pedir las otras placas. Recordamos que de inicio siempre pedimos una tele de tórax, y si nosotros empezamos a ver cambios en la silueta, ya empezamos a pedir otras proyecciones. Mientras no veamos cambios, a veces decimos, no, pues hasta aquí es suficiente con la tele de tórax. Bueno, aquí no, aquí vamos a pedir 3 proyecciones y si vemos algún dato que sugiera que hay calcificación del pericardio, entonces yo voy a avanzar y voy a pedir una tomografía o una resonancia. Esta va a ser la prueba diagnóstica que yo voy a utilizar aquí, ¿ok? La tele de tórax la pedí solamente para empezar a ver si lo que yo estaba pensando que era el problema era o no la razón. Se me va a cortar, nos desconectamos y entramos. Es la última parte, nos quedan como 3 diapositivas. Ok, entramos con el mismo enlace.
Vamos a continuar. Entonces decíamos que tenemos una lista o una batería de estudios que pedimos siempre de forma regular. Ya saben, pedimos nuestros exámenes de laboratorio generales, nuestro electrocardiograma, nuestra tele de tórax, y de ahí, ¿verdad?, es como vamos decidiendo qué conductas seguir en base a los hallazgos que vamos obteniendo. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar dentro de los estudios que se llegan a realizar, vamos a ver que también se puede saber mediante un cateterismo cardíaco cómo se encuentran las presiones intracavitarias, y vamos a ver que en este caso ya las presiones se van a encontrar igualadas, es decir, van a estar manejando los mismos niveles de presión las 4 cavidades, cuando decíamos que el lado izquierdo tiende a manejar mayor presión que el lado derecho. El lado derecho debería tener menor, pero aquí, debido a todo lo que está ocurriendo con esa constricción que el pericardio está generando, va a hacer que todas las presiones se encuentren elevadas, más allá de lo que deberían, de tal forma que prácticamente vamos a tener la misma presión en las 4 cavidades. Por eso es que va a haber toda esa repercusión hemodinámica que hablábamos, tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Déjenme ver. ¿Cuál va a ser el tratamiento en la pericarditis constrictiva? Bueno, aquí va a ser el tratamiento quirúrgico, el tratamiento definitivo, y consiste en realizar una pericardiectomía. Es decir, hay que retirar el pericardio que se encuentra calcificado o fibrosado y que es el que nos está generando todo este problema. Vamos a ver que para que nosotros podamos llevar a cabo este procedimiento, requerimos que el paciente lleve a cabo una preparación, y esa preparación se va a manejar mediante lo que es el internamiento del paciente, principalmente en promedio de unas 2-3 semanas, dependiendo de la condición del paciente. Lo vamos a internar para tratar de estabilizarlo. Si es un paciente que ya se encuentra, por ejemplo, en anasarca, va a ser un paciente que tenemos nosotros que tener en reposo, con el que vamos a estar manejando, por ejemplo, diuréticos o dieta hiposódica, y vamos a estar vigilándolo, ¿verdad? Sus condiciones, vamos a estar evaluando también su patología de base y vamos a tratar de estar regulando. Obviamente es un trabajo multidisciplinario que se hace en equipo con, por ejemplo, medicina interna, con cirugía, cardiología, diferentes especialidades que van a tener que estarle dando el manejo, incluso por medio de la nutrióloga del hospital, para que nos maneje una dieta adecuada. Entonces, estos pacientes se trata de llevarlos a un estado en el cual se encuentren en condiciones óptimas para poder tolerar el proceso quirúrgico. La mayoría de estos pacientes, decíamos que son pacientes que ya van a tener, aparte de pérdida importante de peso, van a tener incluso, como decíamos, desnutrición, y pues esos son factores que nos van a impactar mucho en el resultado posquirúrgico. Son pacientes que, si tienen un nivel de proteínas bajo, pues no nos van a dar una buena cicatrización, por ejemplo. Entonces, también eso nos podría generar complicaciones. Por eso es que el tratamiento consiste, parte de él, en preparar al paciente para que pueda estar listo y tolerar el proceso quirúrgico. Si aún después de estar el paciente, por ejemplo, internado, y que lo estamos tratando de estabilizar y de llevar a un nivel óptimo, vemos que este paciente continúa con algún dato que sea, por ejemplo, con derrame o con ascitis, en estos casos, aparte de manejar todavía estas medidas de reposo, dieta, diuréticos y el tratamiento de base que esté manejando, pues se puede llegar a realizar, previo a el tratamiento quirúrgico, una pericardiocentesis, tratar de liberar un poco la presión que se encuentra sobre la estructura cardíaca, para ayudar también a mejorar un poco la función. Sin embargo, cuando se llega a realizar este tipo de procesos, se tiene que reemplazar, así como se va drenando o extrayendo una porción de líquido, también se tiene que ir reemplazando, ya sea con plasma o con albúmina sin sodio.
¿Por qué se tiene que hacer? Porque estos cambios que podemos estar generando, sobre todo con una pericardiocentesis, pueden desestabilizar fácilmente al paciente. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo, acuérdense que esto ya es crónico, mucho tiempo acostumbrado o adaptado a esos niveles de presión y a esos niveles de volumen que se están manejando. Entonces, si de repente lo queremos llevar, por decirlo así, a un estado más normal, pues obviamente va a reaccionar el organismo y lo podemos complicar y desestabilizar. Entonces, son pacientes que les digo se tienen que ir preparando. Una vez que ya está listo, bueno, se lleva al procedimiento quirúrgico, se hace el retiro de lo que es el pericardio y nos va a quedar nuestra estructura cardíaca sin esa protección que antes tenía, sin ese pericardio que lo mantenía ahí, lo cual le va a permitir que ahora ya no tenga quien le esté poniendo esa restricción, pero pues sí, efectivamente, ya no hay compresión, más sin embargo ahora se nos puede complicar. ¿Por qué se nos puede complicar? Porque el corazón estaba acostumbrado a trabajar con esta limitante. De repente se lo quitan, ¿qué es lo que va a empezar a ocurrir? Que se acuerdan que decíamos ahorita que como no se podía distender, no se puede llenar, el músculo se empieza a atrofiar, el miocardio se atrofia. Entonces, aun cuando ya no tengo quien me esté creando esa constricción, ya no tengo ese límite, pues ya me adapté a no dilatarme más allá. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que mi paciente va a generar datos de insuficiencia cardíaca si es que no los tenía. ¿Por qué? Porque ya, a pesar de que ya no hay quien le diga, no te puedes llenar más allá, ya se acostumbró a no llenarse al 100% como antes para tener una función normal. Se va a seguir llenando como si todavía tuviera el pericardio que lo está constriñendo. Entonces, esa es una complicación, porque lo que se espera es que después de que ocurre esto, empiece a mejorar la función y que poco a poco se vaya, como digámoslo de una forma, como si se fuera a rehabilitar, poquito a poco adaptando a que ya no hay presión y pueda funcionar de forma adecuada. Sin embargo, va a haber en quienes eso no ocurra y que el miocardio se haya atrofiado tanto que se mantenga con la misma función y por lo tanto sea un corazón insuficiente, ¿ok? Y va a haber también en el otro polo aquellos que pueden llegar a generar cardiomegalia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque como ya no tengo restricción, ya el pericardio ya no me está limitando, me lo quitas y las presiones que se están manejando en las cavidades, ¿cómo iban a estar? Elevadas. Decíamos que las cavidades iban a tener como la presión prácticamente igualada, iba a estar arriba. Entonces, ¿qué pasa si del lado derecho estamos manejando una presión elevada, más allá de lo normal? Pues nos va a empezar a generar que se pueda empezar a generar una cardiomegalia a expensas de la dilatación que va a generar ahora, porque ya no tiene quien lo restrinja. Entonces, son complicaciones que se nos pueden llegar a presentar. Otra de las complicaciones las vamos a tener principalmente en aquellos pacientes que cuando llegaron con nosotros con este problema de una pericarditis constrictiva, ya venían con daño miocárdico concomitante y que ya venían con una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces esos pacientes pues ya vienen con complicaciones de base que nos van a hacer que sean pacientes con un alto riesgo quirúrgico que nos pueden llegar a pues a crear una falla cardíaca, que se nos puedan morir durante el proceso porque ya vienen bien complicados. Aquellos pacientes que llegaron y que ya traían, por ejemplo, datos de cardiomegalia, también son pacientes que se nos van a complicar. ¿Por qué? Porque depende de cuál sea la causa de la cardiomegalia, pues puede hacer que tengamos pacientes que tengan algún tipo ya de, como decíamos, de insuficiencia y que no estén en condiciones adecuadas, mas sin embargo tenemos que precisamente realizar el proceso para que eso no avance, pero pues traen un mayor riesgo que los demás.
Aquellos pacientes que son ya de mayor edad o que tienen algún procedimiento de desnutrición bastante avanzado, pues también son pacientes que se nos van a complicar. En el caso de los mayores de edad, de la tercera edad, es porque a mayor edad, pues mayor patologías traemos ya de base, ya traemos enfermedades metabólicas, ya traemos a lo mejor algunas patologías generadas, como decíamos, en toda esa larga lista, que son muy fáciles de, ¿cómo se dice?, de contraer, porque la persona mayor, pues ya su sistema inmunológico tampoco está al 100%, ya está desgastado. Entonces son pacientes que ya tienen mayor riesgo por esa razón. Y aquellos pacientes desnutridos, por lo que decíamos, el mismo proceso los va a llevar a que caigan a ese grado de desnutrición, y ese grado de desnutrición nos va a hacer que sean pacientes que no tienen su nivel de proteínas adecuado. Por lo tanto, un proceso quirúrgico con un nivel bajo de proteínas, pues no es lo ideal. O sea, no, es un paciente que no va a cicatrizar y que nos va a estar generando más complicaciones. Entonces, por eso se consideran esos pacientes de alto riesgo quirúrgico. Y lo que ya les comenté, que va en relación a esto que platicábamos, a la atrofia que va a haber por el desuso del músculo cardíaco. Entonces, en general, podemos ver, esta es la parte final, cómo tienen mucha similitud los procesos que van a estar ocurriendo tanto en insuficiencia cardíaca como en pericarditis. Si se fijan, la afectación que va a haber tanto por el lado de lo que es el miocardio, los ventrículos, va a ser muy semejante. Lo que va a variar es la causa. Si se fijan en insuficiencia cardíaca, hablábamos de que iba a haber un daño estructural, un daño que iba a estar afectando la estructura del miocardio como tal. Y aquí en este caso, en la pericarditis, no va a ser por daño estructural, sino va a ser por la obstrucción mecánica que genera el pericardio en cada uno de los procesos, pero podemos ver cómo al final, ya en una fase tan crónica, entonces ahora sí, ya no es nada más daño mecánico, sino que ahora sí ya puede haber la atrofia, que ya sería un daño estructural y que a final de cuentas nos va a llevar a un cuadro igual que en la insuficiencia cardíaca. Entonces son muy parecidos, nada más lo que varía es la causa. Obviamente los datos que vamos a ir encontrando tanto en el electrocardiograma como en los estudios que vamos a estar realizando, pues va a haber pequeñas variaciones. Entonces necesitamos tenerlos presentes para que los podamos identificar. Pues hasta aquí es el tema que vamos a ver para nuestro examen. Tengo registrado con ustedes que no hay ningún cambio y lo van a tener a las 3 de la tarde, si no me equivoco. Sí. ¿Verdad? Sí. Ustedes es a las 3 de la tarde. Ok. Bueno, les voy a hacer llegar el enlace para su examen. Verifiquen que tengan acceso, ya saben, a internet, acceso a una computadora. Recuerden que pueden hacerlo ya sea en tableta, computadora, laptop, pero en el celular no les va a dar la opción de que ustedes puedan entrar y contestar. Creo que lo pueden poner en el modo escritorio y les permite accesar, pero no funciona. No sé por qué, cuál es el problema, pero no les permite. Entonces, asegúrense de tener de tener el equipo adecuado para que no vayan a batallar. Hasta ahorita tengo programado 25 preguntas para 1 hora. Estoy pensando dejarlos en 25 para 1 hora. No creo que les vaya a poner más. Si acaso llegara a aumentar de 25 a más, obviamente el tiempo tendría que aumentar, no podría ser 1 hora nada más. Va a ser, ya saben, respuestas ABC. ¿Va a contener imágenes? Sí, sí va a contener. Por ejemplo, en algún caso clínico, que a lo mejor yo les diga, ¿saben qué?
es un paciente, no sé, de 60 años de edad que llega con datos, no sé, de edema de miembros inferiores, signo de Godet positivo, a la palpación, dolor en el hipocondrio derecho, y hago un electrocardiograma y detecto una onda prebifásica. ¿Cuál es la probable causa de todo esto? La acabamos de ver, pericarditis constrictiva, pero a lo mejor no te pregunto eso, te puedo preguntar qué puede ser lo que me está ocasionando esto. O sea, en fin, puede haber imágenes que sean así, pero todo va a estar en relación a lo que acabamos de ver. La información es lo que tienen, no voy a poner algo que no hayamos visto o que no hayamos dicho. Si hay alguna duda o pregunta durante el examen, yo voy a estar disponible para poderlos contestar. Me voy a asegurar de que yo a esa hora esté, ya sea a través de WhatsApp o llamada, para que si hay algo que están leyendo y no les queda claro, me puedan escribir o hablar y yo les pueda orientar en lo que está, en la duda que estén teniendo. Entonces, no se estresen. Bueno, aunque se lo diga, lo van a hacer. Yo sé que van a estar con el estrés a tope, pero no va a estar difícil. Créanme que no. No va a estar difícil. ¿Y qué más les puedo comentar? Pues nada más asegúrense de tener acceso a la plataforma de Camilo, que de veras no tengan problema para entrar a su usuario. Hay veces que se les llega a bloquear, no sé por qué razón, pero no les permite entrar. Entonces, verifíquenlo en estos días de que sí pueden entrar, de que no tienen ninguna complicación, que sí están registrados en el grupo. En fin, traten de quitar todo lo que les pueda obstruir el día del examen. Que no se vayan ustedes a estar ahí con el problema encima, porque el tiempo va a correr, está con temporizador, entonces no quiero que se les vaya a acabar el tiempo y no puedan contestar el examen. ¿Ok? Ya les mandé anoche la presentación que estaba pendiente. Les voy a mandar el día del examen, unos 15 minutos antes de su examen, un recordatorio. Yo sé que a ustedes no se les va a olvidar, pero como quiera yo les voy a mandar un recordatorio que no se les olvide, que en 15 minutos empieza su examen, que se vayan conectando lo que sea. Y, ¿qué más les tengo que decir? Hay algo que se me está escapando. No me acuerdo. Bueno, sí, ok, si alguno de ustedes por alguna razón tuvo alguna ausencia y me notificó, o sí estuvo y no se registró en la segunda hora o algo, y me mandaron ya mensaje al WhatsApp, háganme un favor de entrar al WhatsApp, en ese mensaje privado que me hayan mandado, pónganle un puntito y mándenmelo. ¿Para qué? Para que esos mensajes suban en mi WhatsApp y a la hora que yo esté revisando no se me vaya a escapar uno, porque no les quiero poner faltas y luego me digan, oiga, pero si yo le dije y tengo tantas faltas, no quiero tener ese pendiente. Entonces ayúdenme con esa situación. Jueves no hay clases, obviamente. El día es libre para que ustedes se dediquen a estar estudiando y preparándose para lo que tengan que preparar. Les digo, como les dije a los demás grupos, yo sé que a veces se nos empalman y tenemos 2 exámenes. Entonces, yo por mí, si ustedes tienen necesidad y lo quieren reprogramar, ya sea el viernes o el sábado, se puede hacer, no tengo ningún problema. Lo único es que para que eso pudiera ocurrir, yo necesito que ustedes, como grupo, platiquen entre ustedes y ustedes se pongan de acuerdo y que todos estén de acuerdo en que se cambie de día y de hora. Y que luego ya me avisen a mí, a más tardar mañana, en la tarde o en la noche, bueno, en la tarde mejor, que me digan, sí, queremos moverlo y queremos que sea tal día, tal hora, siempre y cuando sea nada más viernes o sábado. Pero tienen que estar todos de acuerdo, porque no quiero que vaya a haber algún problema, porque es fuera del horario de clase y obviamente el tiempo que ustedes tienen para hacerlo es en el horario de clase. Hay quienes trabajan o tienen algo que hacer, entonces no me quiero meter yo en esas complicaciones, ¿verdad? De que vaya a haber alguna inconformidad o alguien molesto porque se cambió. ¿Ok? Entonces eso tiene que ser porque todos están de acuerdo y todos quieren hacerlo. Si no, no lo puedo mover. ¿Ok? Entonces, así como les dije a los demás, tienen la puerta abierta y la opción abierta para hacerlo. Nada más me tienen que hacer saber mañana en la tarde
para yo poderlo programar en la plataforma, ¿ok? Bueno, los dejo entonces porque ya tengo los demás chicos que ya, ya están llegando y entrando. Continúo con lo que sigue. Cuídense mucho, estudien. Cualquier cosa aquí, ya saben que me tardo un montón, pero aquí ando. Y los veo, bueno, ya no los veo de hecho porque no hay clase, pero estoy pendiente de ustedes para lo del examen, ¿ok? Cuídense bastante. Nos vemos. Sí, Suerte en su examen. gracias. Gracias.